Sean todos bienvenidos a esta emisión de nuestro canal El Rincón Mercantil, transmitiendo desde cabina Fátima Martínez, Mariam Carolina, Osiel Muñoz y su servidora, Itzia Sánchez. Es de nuestra satisfacción saber que el contenido de este programa ha sido todo un éxito, deseando que la emisión del día de hoy sea mucho mejor para ustedes, queridos radioescuchas. Exacto, compañera. Estamos muy alegres de saber que nuestro contenido les aporta aunque sea un poco de conocimiento a ustedes, nuestros queridos oyentes. Esperamos que eso les sirva, aunque sea de a poco, día a día. Sin más, continuemos. Pero bien, comencemos. ¿Qué trataremos el día de hoy? El tema central del día de hoy son los contratos. Sí, señores, escucharon bien, contratos. Muy bien, queridos oyentes. El día de hoy les tenemos grandes subtemas en los cuales trataremos de ser muy específicos y claros. Primero que nada empezaremos hablando sobre lo que es un contrato, ya que no podemos empezar sin saber sobre nuestro tema principal. Pero antes, ¿sabes cuál es la diferencia entre un contrato y un convenio y cuándo se aplica cada uno? ¿Has tenido que firmar un contrato y no sabes qué es lo que debe contener? Si has contestado afirmativamente a cualquiera de las preguntas anteriores, eso no tiene por qué sucederte más, ya que con el estudio de este tema podrás saber cuáles son las características de un contrato, así como de un contrato mercantil. Se observará la legislación para saber si el documento que estás por firmar contiene los elementos mínimos establecidos en la normatividad de la materia. Por lo anterior y debido a que con toda la certeza te vas a enfrentar en algún momento a firmar un contrato, te sugiero que conozcas el contenido del tema propuesto para que puedas desempeñarte adecuadamente en la celebración de contratos, tanto en tu vida cotidiana como en la práctica profesional de los temas. Los temas son el concepto de contrato, diferencia entre contrato y convenio, elementos de los contratos, formas de los contratos, modalidades de los contratos, contrato de asociación en participación. Comencemos. Pero antes es impredecible iniciar haciendo alusión a la noción de la que se estudia, las cuales son obligaciones. Sin embargo, es necesario hablar de dónde brotan. El maestro Ernesto Gutiérrez y González afirma ciertos hechos de la naturaleza que el derecho a relacionarlos con los seres humanos les atribuyen ciertas consecuencias jurídicas. Pues bien, esos hechos humanos y los naturales son fuente general y primordial más amplia de donde brotan las obligaciones. Para Gutiérrez y González, las fuentes de las obligaciones son el derecho jurídico en su doble visión de acto y hecho jurídico. Rafael Rojina Villegas define a la obligación como un vínculo jurídico por virtud del cual una persona denominada deudor se encuentra constreñida jurídicamente a ejecutar algo en favor de otra persona llamada acreedor. Rojina Villegas destaca dos figuras participantes en las obligaciones, el deudor y el acreedor, encontrado aquí al deudor como sujeto pasivo y al acreedor como sujeto activo. Por otro lado, Budano Roy define la obligación como a cualquiera de los deberes impuestos del derecho, susceptibles de estimación pecuniaria, consisten en dar, hace o no hace algo a una persona a favor de otra. Claro, esa definición es contraria a lo que nos dice Lering y Colmo, pues habla acerca del contenido económico, denominado anteriormente como estimación pecuniaria. Afirma que es incorrecta e insostenible de la teoría del valor patrimonial. Es en la obligación. Por otro lado, José Rand incluye la concepción de la obligación con más de un acreedor y un deudor, y haciendo alusión a la obligación positiva de hacer algo o negativa de no hacer algo. ¡Wow! Ahora bien, cabe recalcar que desde el derecho romano, en fuentes de las obligaciones, se distinguen como tales los delitos, cosidelitos, contratos, cuasicontratos y la ley. Aunque en el último término podemos afirmar que la fuente por excelencia de la obligación es la ley, pues de ella emana tanto el carácter de delito de ciertas acciones como la fuerza obligatoria de los contratos. El contrato es una fuente de obligación. ¿Sabías que en el derecho romano primitivo lo que hoy nosotros conocemos como contrato era el pactum o conventio? Contractus es el contrario derivada de contraer. Se aplicaba a toda obligación contraída como consecuencia de la conducta humana, fuera de esta lícita o ilícita. Pactum o
o delictum. Sin embargo, el uso delimitado. La palabra contractus utilizada para los acuerdos de voluntades y el de ahí el significado que tiene el derecho clásico. En Roma se señala que la voluntad nunca tuvo el papel soberano que más tarde adquiriría. Ella no basaba por sí misma y por lo tanto era indispensable el cumplimiento de las formas legales, donde las más importantes y difundidas de las mismas era la estipulación. No era esto solo una cuestión de prueba, pues privaba el concepto de la mera voluntad, no bastaba para crear obligaciones mientras no recibía el apoyo de la ley, y para que ello sea posible deberían ser cumplidas las formalidades establecidas. Lo antes definido es considerado como el concepto de contrato en general, pero como es de mera importancia, debemos dar énfasis a lo que se refiere al contrato mercantil. Advertimos que como en nuestro Código de Comercio no hay una regulación minuciosa de la teoría de los contratos mercantiles, nos tenemos que remitir a las disposiciones generales hechas en el derecho común y a lo postulado por su doctrina, pues las disposiciones mercantiles solo complementan la teoría general de los contratos. Así las cosas, y para evitar hacer repeticiones sobre los contratos civiles, solo apuntarán las diferencias que hacen especiales a los contratos mercantiles respecto a los primeros. No es posible definir probablemente el contrato mercantil, pues como bien advertimos al inicio, en este numeral se retoma el concepto establecido en la Ley Civil, artículo 1793, Código Civil Federal en adelanto del Código de Comercio Federal. Solo se puede afirmar que el contrato será mercantil si su naturaleza así lo determina, es decir, que el objeto del contrato recaiga sobre las cosas mercantiles y también lo será si no de los contratantes es sujeto del derecho mercantil. Lo anterior encuentra sustento teórico con lo expresado por los diversos doctrinarios de la rama. Revisaremos algunos. El jurista Joaquín Gutiérrez, en su obra Curso de Derecho Mercantil, nos explica que cuando hablamos de contrato mercantil, la cuestión no está en el sustantivo mercantil, pues en fin de cuentas, el concepto de contrato mercantil vuelve a plantear el problema de acto de comercio y la distinción entre acto de comercio y acto civil. Los contratos se clasifican de mercantiles cuando están regulados en el Código de Comercio. Es decir, si se quiere definir el contrato mercantil, se debe hacer atendiendo su naturaleza específica, y se podría decir que es el contrato que produce una empresa mercantil. Hace claro que para que un contrato sea mercantil requiere la inversión de un comerciante y la destinación al comercio. Garrigues, Joaquín, Curso del Derecho Mercantil, sexta edición, México Porrúa, 1891, página 12 y 13. Por su parte, el maestro Barrera Graf, al igual que Garrigues, estima que no es necesario brindar un concepto de contrato mercantil, pues la mercantilidad del contrato se determinará por los sujetos que intervengan, si recaen en las cosas mercantiles o se persigue un fin de lucro. Es decir, será mercantil si un acto de comercio asimismo resalta la concepción de que no es necesario que todos los que celebran el contrato sean comerciantes, pues será alguno puede ser un acto de naturaleza civil, dando origen a lo denominado como acto mixto. Barrera Graf, Jorge. Sánchez Sahuma coincide con los antecesores, postula: como el contrato mercantil es un acto de comercio, constituye una categoría jurídica formal. Serán mercantiles según indicamos ya los contratos a los que la ley atribuye a la mercantilidad y conviene repartir que el legislador atribuye la mercantilidad a los contratos cuando recaen sobre cosas mercantiles. Cervantes Sahuma, Raúl Opsit, página 510. Con lo expuesto ratificamos lo que apuntamos en un inicio, por lo que ahora se abordarán de forma breve las generalidades de los contratos mercantiles y sus elementos de formación. Aunado a eso, quisiera añadir las reglas generales. Esas reglas se encuentran establecidas en el artículo 77 al 88 del Código de Comercio, y sin perder de vista que lo que se expondrá es porque difiere de lo regulado en la Ley Civil Federal al respecto, sin que esto signifique que con ellas se satisfagan la reglamentación general de los contratos mercantiles, pues de ellos se sigue encargando el derecho común, al cual recurrirá en atención la superioridad observada en los artículos
2 y 81 del Código de Comercio. Es decir, en el capítulo denominado de los contratos mercantiles en general, el Código de Comercio se enuncia como un conjunto de normas generales para todos los contratos mercantiles, pero especiales frente a las normas del Código Civil Federal, las cuales son... No observada. Se refiere a la fuerza vinculatoria y a las consecuencias del acuerdo de voluntades entre las partes. Esto se ve reflejado en el artículo 78 del ordenamiento citado, prioridad de la ley civil. Con base en lo establecido en el artículo 2 del Código de Comercio, se aprecia que los actos comerciales se rigen por lo dispuesto en el dicho comercio, en el dicho código y en las demás leyes mercantiles que deben aplicarse. Y solo falta de disposiciones se aplicarán las normas del derecho común. Es decir, que cuando no existan regulación expresada en el Código de Comercio, se debe aplicar el Código Civil Federal. Esto es regla general. Sin embargo, en relación con el artículo 81 del Código de Comercio, hay excepciones referente a la aplicación supletoria en materia de contratos, pues establece que con las restricciones instauradas en dicho código se utilizarán las disposiciones comunes acerca de la capacidad de los contrayentes y de las excepciones y causas que rescinden o invalidan los contratos. Esto es que cuando exista una regulación expresa en el Código de Comercio, se aplicará este y no la ley común. Consensualismo y formalismo en el artículo 78 dispone que en los contratos mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezcan que quiso obligarse, sin que la validez del acto dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados. Eso quiere decir que la manifestación de la voluntad de las partes por regla general no necesitan de forma alguna especial consensual. Sin embargo, el artículo 79 nos brinda la excepción a la regla, pues previene que los contratos para los cuales la ley exige escritura pública o de alguna forma necesaria para el acto sea eficaz, así como celebrando en el país extranjero con las mismas exigencias y no se cumplen, entonces no producirán obligación ni acción en el juicio. De cumplimiento. El Código de Comercio, en su numeral 83, solo se refiere al cumplimiento de las obligaciones derivadas de actos mercantiles, en las que no se determina el plazo de cumplimiento, las cuales serán exigibles a los 10 días después de su caída si solo produjeran acción ordinaria, pero si llevara aparejada ejecución al día inmediato. Términos de gracia. Conforme al artículo 84, en materia mercantil no se reconocen términos de gracia ni de cortesía. Mora. Relacionado al punto anterior, podemos decir que el incumplimiento de las obligaciones por una de las partes implica su responsabilidad frente a otra. Esto es que la parte que no cumple al tiempo su obligación incurre en mora. Por tanto, y de acuerdo al artículo 85, los efectos de la morosidad comenzarán en los contratos que tuvieren día señalado para su vencimiento, por voluntad de las partes o disposición de la ley, al día siguiente de su vencimiento, y en los que no lo tengan desde el día en que el acreedor le reclamare al deudor, ya sea judicialmente, ante notario o frente a testigos. Pena convencional. El artículo 88 admite la pena convencional para exigir la indemnización por causa de incumplimiento, pero al reclamar la pena excluirá la posibilidad de demandar el cumplimiento del contrato. Lugar de pago. El artículo 86 instaura por la regla general que las obligaciones mercantiles se cumplirán en el lugar donde las partes hayan pactado, y por excepción, si no se señaló lugar, se hará en donde la naturaleza del negocio o la intención de las partes deban considerarse adecuado en el efecto por el consentimiento de aquellas o por arbitrio judicial. Contratos entre ausentes. Los contratos mercantiles que se celebren entre ausentes se perfeccionarán desde que se reciba la aceptación de la propuesta o las condiciones con que éste fue modificada. Artículo 80. Aunado a esto, podemos establecer la diferencia entre un contrato mercantil y uno civil. En los contratos civiles, el contrato es el acuerdo de dos o más personas para crear o transmitir derechos y obligaciones. En los contratos mercantiles, el contrato mercantil es el acuerdo de dos o más voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones de naturaleza mercantil en la actividad de naturaleza mercantil, en la actividad de producción y distribución o circulación de bienes, y en donde las partes están realizando un acto de comercio.
El objeto de los contratos civiles es el intercambio de bienes o servicios. El contrato mercantil tiene como finalidad la especulación. Si no se establece este plazo, este será de 10 días. En el caso de los contratos civiles, su término de cumplimiento es de 30 días. El procedimiento de un contrato mercantil es más rápido y el juez competente puede ser el de los tribunales del Foro Común o el de distrito. En el caso de los contratos civiles, el procedimiento es lento, son más largos y únicamente es competente el juez del Fuero Común. En los contratos mercantiles, en relación a los impuestos, no pueden ser gratuitos, siempre son onerosos y se encuentran gravados por el impuesto al valor agregado. En el caso de los contratos civiles, la lesión no es causa de nulidad, aunque la desproporción entre las prestaciones sea desmedida. Se encuentra regulado en el artículo 27 del Código Civil y no procede en los contratos mercantiles. Mira, antes de que nada debo decirte que el contrato proviene de un convenio. El convenio, según el artículo 1792 del Código Civil Federal, nos dice que el convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Como lo mencioné anteriormente, este tiene su origen en el derecho romano, aunque sus implicaciones jurídicas eran distintas en esa época, como lo explicaba Faustino Gutiérrez San Luis. El concepto de convenio o conventio en la antigua Roma era el acuerdo de dos o más personas, expresión que resultaba equivalente a pactum, consensus, pactum, comentum, que no daba el origen a sus obligaciones en el derecho romano, es decir, un acuerdo liso y llano sin consecuencias jurídicas. Por su parte, el Código francés, comenta Borja Soriano, no expresaba lo que debía entenderse por convenio, pero como la definición de contrato del Código de Napoleón era casi una reproducción de la Potier, accediendo a esta vemos que es un convenio cuyo término sinónimo es pacto, es el consentimiento de dos o más personas habido para formar para entre ellas alguna obligación, para destruir una precedente o para modificarla. De ahí que, como explicaba el profesor italiano Biagio Brughi, como consecuencia del orden poco laudable que guardaba en materia de obligaciones el Código de Napoleón, se confunde el contrato con la obligación convencional. Por tanto, es válido concluir que el concepto de contrato contenido en el Código francés se asemeja a las codificaciones civiles de México y desde luego al Código Civil Federal en cuanto a la conceptualización del convenio. Consecuentemente, al ser considerado como una fuente de las obligaciones civiles, el convenio es un género particular de los actos jurídicos, en el que el acuerdo de voluntades tiene por objeto un interés jurídico preferido a la transmisión, modificación, creación o extinción de derechos y obligaciones, género del cual el contrato es una especie. Ahora bien, el artículo 1793 nos dice que los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. En el antiguo derecho romano, como explica el gran jurista francés Petit, para poder comprender qué significaba la noción de contrato, era necesario diferenciarla del convenio. En ese sentido, cuando dos o más personas se ponían de acuerdo respecto a un objeto determinado, se decía que había entre ellas una convención o pacto. Así, la regla antigua consistía en que el acuerdo de voluntades, ese simple pacto, no bastaba para crear una obligación civil. ¡Wow! Oh vaya, o sea que es de ahí que las convenciones que eran sancionadas por el derecho civil formaban un contrato y por lo tanto, los contratos en el derecho romano son aquellas convenciones destinadas a producir obligaciones y que han sido sancionadas y nombradas por el derecho civil. Ahora entiendo que es por eso que Roma, desde finales de la República, distinguieron 4 clases generales, según las formalidades por las que debía acompañarse a la convención. Los contratos verbis, que se forman con la ayuda de palabras solemnes. 2. Contrato literis, que exigía menciones escritas. Los contratos re, que eran aquellos que se formaban con la entrega de la cosa. Por último, los contratos formados por consenso, es decir, por el acuerdo de las partes. Toda convención que no se configura dentro de las tres clasificaciones no era considerada un contrato, sino un simple pacto o convenio que no producía en principio obligación civil alguna. Vaya, qué dato tan interesante, pero entonces, ¿cuál es la vinculación entre convenio y contrato? Mira,
La vinculación entre convenio y contrato no fue exclusiva solo en el derecho romano, puesto que es el punto de partida aún en la actualidad para comprender el término contrato. En ese sentido, Flanion y Repert distinguen este convenio o convención de la siguiente manera. Convención es el acuerdo de dos o más personas en cuanto a un objeto de interés jurídico. Las convenciones pueden tener como finalidad crear, probar, modificar o extinguir obligaciones, pero la denominación de contrato se viene dando tradicionalmente a los primeros grupos, es decir, a las creadoras de obligaciones. Yo quiero recalcar que en el derecho civil mexicano la materia contractual siempre ha sido una fuente primordial de las obligaciones. Así, el primigenio Código Civil de 1870 definió el contrato en su artículo 1272 como un convenio por el cual de dos o más personas transfieren algún derecho o contraen alguna obligación. Por su parte, el Código Civil de 1884 produjo el texto de su anterior antecesor. Es hasta el Código Civil de 1928 en el que se establece la concepción actual y vigente en el ordenamiento jurídico, que establece que el contrato es una especie dentro del género que es el convenio. Por tanto, es válido concluir que la concepción de contrato que proporcionan el artículo 1793 del Código Civil Federal es el que actualmente se encuentra válido en la generalidad del sistema jurídico, que establece categóricamente que los contratos se constituyen en una especie de convenio. Por medio de tales se puede únicamente transferir o producir obligaciones y derechos. Comprenderemos que los elementos del contrato en mercantil, así como la aplicación de dicho contrato en su vida diaria, además de contar con elementos fundamentales para el estudio del derecho. Para empezar, tenemos que entender que los contratos en lo mercantil se rigen por el Código de Comercio y leyes mercantiles. Mira, en el artículo 1794 del Código Civil Federal nos dice que para la existencia del contrato se requiere consentimiento y objeto que pueda ser materia del contrato. En nuestro sistema jurídico, los elementos esenciales para la existencia de los convenios y contratos son el consentimiento y el objeto, aunque algunos doctrinados consideran también a la solemnidad, entendida como aquellos ritos o palabras sacramentales, como un componente de existencia para determinar actos jurídicos. Es comprensible que nuestra legislación no los enumere, pues no es común en la solemnidad aparezca como un factor indispensable para la vida jurídica, en la generalidad de los actos jurídicos. Además, hay que considerar que tanto el conocimiento como el objeto son elementos no solo esenciales para la existencia del acto jurídico, sino ocurrentes porque la falla de uno solo de ellos da lugar a su existencia. En ese orden, las ideas para que haya consentimiento. Mateos Alarcón considera: Así es, que es precisa la concurrencia de dos elementos esenciales, el ofrecimiento o proposición de una parte y la aceptación de la otra, cualquiera que sea la naturaleza del contrato, y que una y otra sean congruentes de todas sus partes, de manera que estén unidas por la más exacta conformidad en cuanto a la persona, las cosas y la naturaleza y modalidades del contrato que se intenta celebrar. Otros comentaristas y autores mexicanos, como Rogina Villegas, explica que el consentimiento, como elemento del contrato, es la manifestación de dos o más voluntades y un acuerdo sobre un punto de interés jurídico. Es por eso que el consentimiento debe conformarse, como explica el citado jurisconsulto, básicamente por una oferta o licitación y una aceptación, donde primero debe expresarse la oferta y con posterioridad la aceptación. De forma más amplia, el maestro Bejarano Sánchez considera que el conocimiento como elemento de existencia de los actos jurídicos es aquella voluntad que se celebra en los contratantes, a la que se le denomina consentimiento, ya que se encuentra formada por la integración de las voluntades que se conciertan, es decir, dos quereres que se reúnen y constituyen una voluntad común. De lo antes expuesto, se puede establecer que para la configuración plena del consentimiento se requiere no solamente de la existencia de las dos voluntades,
que la conformen, contenidas en la oferta y la aceptación, sino que además estas deben estar concordantes en cuanto a objeto, naturaleza y características de lo pactado, es decir, que sean un reflejo congruente entre lo ofertado y lo aceptado, circunstancia que puede alegóricamente entenderse como el efecto espejo del consentimiento jurídico. Por otra parte, en cuanto a la noción de objeto como elemento de existencia contractual, se encuentra muy permeada en la doctrina jurídica mexicana, la concepción francesa que considera que tal concepción puede ser abordada desde 3 significados distintos. A. Cuando crea y transmite derechos y obligaciones se entiende como objeto directo del contrato. B. Cuando se refiere a la conducta contractual, es decir, el dar, hacer y no hacer como objeto directo. C. Finalmente, el objeto, como la cosa material que debe ser entregado. Para Angel Goldman, el objetivo de las convenciones puede ser considerado jurídicamente, debe reunir 4 características, a saber, útil, determinado, posible, lícito. Básicamente, el profesor de Estrasburgo consideraba que la utilidad del objeto se fundamenta en la idea de que es necesario que el acreedor obtenga una ventaja de la ejecución de la obligación, pues de lo contrario el convenio carecería de seriedad y no tendría que ser sancionado por el derecho. En cuanto al concepto de determinado, la liga con la anterior, ya que un objeto indeterminado carece precisamente de utilidad, de ahí el objeto debe ser determinado en cuanto al género, cantidad y calidad. La posibilidad del objeto se fundamenta con la noción básica de que nadie puede ser obligado a lo imposible, desde luego entendiendo de la forma absoluta, y por último la noción de licitud, esa vinculada con la noción de que el objeto mismo del contrato no debe estar prohibido por la ley ni por los principios del orden público o de la moral. La forma del contrato hace referencia al modo como se manifiesta o declara la voluntad de las partes y por ende cómo se perfecciona el contrato. En este sentido, todos los contratos presuponen una forma, puesto que la voluntad de las partes debe inexorablemente exteriorizarse de algún modo. Esto no obstante, cuando se habla de la forma de los contratos, se está haciendo referencia al hecho de si el ordenamiento positivo exige o no que para su perfección se declare la voluntad de las partes por medio de una forma determinada, o si, por el contrato, pueden éstas elegirlas libremente. En derecho mercantil se rige en el principio de libertad en la elección de forma, a menos que para los contratos determinados las leyes especiales requieran formas o solemnidades necesarias para su eficacia. En el derecho mercantil son muy numerosos los contratos formales. Debe entenderse por forma el conjunto de las prescripciones de la ley respecto de las solemnidades que debe observarse al tiempo de la formación del acto jurídico. Tales son la escritura, la presencia de testigos, que el acto sea hecho por escribano u oficial público, o con el concurso del juez del lugar, entre otros. La prueba de un acto, si bien se vincula con la forma, es algo diferente. El acto puede haber existido y no ser reconocido por la falta de pruebas. Sin embargo, la prueba de un acto es siempre posterior a la existencia del mismo. La forma, en cambio, es la que le da nacimiento o valor legal cuando aquel es solemne. Hay formalidades esenciales para la validez del acto y otras que no son tales. Entre las formas expresan pueden hallarse la verbal, expresada por medio de palabras, quiero celebrar el contrato, o ¿quieren comprarme o alquilarme mi casa? Sí. La escrita. Cuando las partes suscriben un documento privado firmado por ellas o público con intervención de un funcionario público, actualmente generalmente un escribano. Los romanos también consideraban de forma expresa los signos inequívocos. Por ejemplo, sentir la cabeza era considerado un sí. Las formas tácitas ocurren cuando, sin que la o las partes manifiesten su voluntad de contractar, comiencen la ejecución del contrato. Por ejemplo, tomar una golosina del kiosco y entregar el dinero correspondiente sin mediar la palabra.
La forma de los contratos tiene particularidad importante con respecto a la prueba. Hay contratos no formales, o sea, que admiten cualquier forma para su constitución, pero que las partes prefieren hacerlo por escrito, para que en caso de incumplimiento, ese sea el medio probatorio, ya que perfeccionando oralmente la prueba deberá hacerse fundamentalmente por testigos, que pueden contradecirse según sea de una u otra parte. Por ejemplo, el contrato de locación de inmuebles raramente se efectúa oralmente, y esto es posible legalmente. Los contratos de trabajo pueden ser realizados sin formalidades y se admiten todos los medios de prueba, y en la duda se está por la existencia del contrato. Hay contratos de menor importancia legal o social que se acostumbran realizar oralmente, como la compraventa cotidiana de escasos montos. En los tiempos modernos, muchos de los contratos que celebran entre personas no presentes en algunos tratadistas lo consideraban como contratos a distancia o entre ausentes, que adquieren su estudio importancia de los nuevos mecanismos de comunicaciones electrónicos que facilitan las ofertas y aceptaciones, aun sin que los sujetos que hayan conocido en lugares distantes y en tiempos reales inmediatos. Cuando nos referimos a los ausentes, debemos precisar que se entiende por ausencia el hecho de que una persona esté separada de la otra o alejada de un determinado lugar, o estando presentes no tengan posibilidad de diálogo por diferentes razones, por ejemplo, el uso de un cajero automático. El problema de la contratación a distancia, que se realiza mediante correspondencia, teléfono, cajeros automáticos, fax, computadoras y tarjetas electrónicas o cualquier otro medio similar, es uno de los más complejos de la disciplina contractual y ha suscitado grandes polémicas con planteamientos totalmente muy diferentes. Los contratos a distancia se perfeccionan desde que el oferente conoce la aceptación del recipiendario de la oferta. El contrato solo existe cuando ambas partes están informadas de que hay acuerdo entre ellas y se ha producido la coincidencia de las voluntades. Ahora bien, asimismo a lo largo del tiempo y de nuestra vida cotidiana hemos tenido algún tipo de contacto, alguna experiencia con ellos. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de quiénes hablo? Claro que sí, compañera. Hablemos de nada más y nada menos que de los contratos. Bien, ahora que estamos tocando estos temas, ¿me podrías mencionar cuáles son las modalidades de los contratos? Sí, compañera, mira. Las modalidades de contratación son diversas y se clasifican según la manera como se suscribe el mismo o el tiempo de duración que vaya a tener la presentación del servicio personal al empleador. Por su forma, tanto verbal como escrito, por su duración, a término fijo o indefinido. Aparte de estos, también tenemos diferentes tipos de contratos. Aparte de que varían mucho por su tiempo y su forma, también podemos decir que todos los contratos mercantiles están sometidos a los requerimientos estipulados en el Código de Comercio y las reglas jurídicas de comercio de los países respectivos. Modelo contrato 2017. Por eso mismo, nosotros te ofrecemos los tipos de contrato mercantil para que tengas una mejor perspectiva del tema. Contrato de compraventa mercantil, contrato de permuta mercantil, contrato de mercantil de transporte terrestre, contrato de seguro, afianzamiento mercantil, letras, cheques, pagarés y cartas de crédito, contratos especiales del comercio marítimo, contrato de fletamiento, contrato a la gruesa y contrato de seguro marítimo, contratos de compañía, contratos de cuentas de participación, contrato de comisión mercantil y otras formas de mandato mercantil, contrato de agencia, contrato de depósito mercantil, así como los diversos contratos bancarios, contratos de préstamos mercantil, incluyendo el préstamo con garantía de valores. Por otro lado, también tenemos las clasificaciones de los contratos mercantiles. Ya sabes que los tipos y las clasificaciones no son los mismos. Los contratos mercantiles se pueden clasificar dependiendo de sus especiales características, aunque se debe señalar que esta clasificación es la misma que se puede hacer respecto a cualquier tipo de contrato, ya que dice relación con las características básicas de los mismos. 1. Contratos unilaterales y bilaterales. El artículo 1439 del Código Civil previene
El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga por otra que no contrae obligaciones alguna, y bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. En esa clasificación de los contratos no se atiende el número de las obligaciones que originan, sino a la circunstancia que se obligue una parte o ambas mutuamente. Ejemplo típico de contrato bilateral es la compraventa, en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Tales son también la permuta, el arrendamiento, la sociedad, entre otros. 2. Contratos onerosos y gratuitos. Conforme al artículo 1440 del Código Civil, el contrato es gratuito o de beneficencia cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen, y oneroso, cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes y gravándose cada uno a beneficio del otro. Contrato oneroso o al título oneroso es aquel en cada parte paga la ventaja de reportar el contrato, es decir, recibe un beneficio a cambio de una contraprestación actual o futura. La compraventa es un contrato oneroso. Procura al vendedor una suma de dinero a cambio de desprenderse de una cosa, y al comprador se le brindan las ventajas de una cosa a cambio del desembolso de una suma de dinero. Contrato gratuito, en cambio, es aquel en que una de las partes se procura una ventaja sin que ello le demande su sacrificio, porque no debe suministrar una contraprestación a cambio del beneficio que recibe. Son contratos gratuitos la donación y el comodato. De lo dicho resulta que los contratos bilaterales son siempre onerosos, al obligarse a ambas partes a reportar un beneficio y soportar el gravamen, que significa la obligación recíproca. Los contratos unilaterales son generalmente gratuitos. El comodato, por ejemplo, la gratitud de la esencia del contrato, pero el contrato unilateral puede ser también oneroso, tal es el caso del mutuo interés. Los contratos solemnes y consensuales. El artículo 1443 del Código Civil establece: el contrato es real cuando para que sea perfecto es necesaria la tradición de la cosa que se refiere. Es solemne cuando está sujeto a la observación de ciertas formalidades especiales de manera que sin ellas no se produce ningún efecto civil, y es consensual cuando se perfecciona por el solo uso del consentimiento. Los contratos consensuales se perfeccionan por el solo acuerdo de voluntades, solo consenso con presidencia de todo requisito de forma. El contrato solemne requiere la observación de ciertas formas. No basta el consentimiento de las partes para que se repute perfecto. El consentimiento de los contratantes debe manifestarse o exteriorizarse mediante la observancia de las formas legales. Así, por ejemplo, la regla general es que los contratos sean consensuales como el arrendamiento, el mutuo o el comodato. Como ejemplo, los contratos solemnes está la compraventa de inmuebles o el matrimonio. 4. Contratos principales y accesorios de garantía. Dice el artículo 1442 del Código Civil: el contrato es el principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención, y el accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal de manera de que no pueda subsistir sin ella. El contrato principal, por tanto, es el que tiene una vida propia e independiente, como la compraventa, la sociedad, el arrendamiento. El contrato accesorio, por el contrario, se caracteriza por su finalidad, que es garantizar el cumplimiento de una obligación, y por su situación de dependencia con respecto a la obligación garantizada, como la hipotética o la finanza. 5. Contrato de suministro. El suministro es el contrato por el cual una parte asume frente a la otra la obligación de cumplir prestaciones periódicas y continuadas durante un término en la medida que lo solicite y por un precio fijado o a fijarse. Por medio de este tipo de contratos, quien suministra provee al suministrador de los bienes que ésta le requiera en medida que le resulte necesarios. No tiene una regulación legal específica, aunque por lo general se regula por las reglas generales del Código Civil respecto de la compraventa. Ya aclarado los tipos y las clasificaciones de los contratos, a continuación se les hablará del contrato de la compraventa. ¿Qué es? Sus características, las obligaciones y entre otros aspectos o dudas que se aclararán más adelante.
Bueno, compañero, ¿a alguno de ustedes les gustaría empezar hablando sobre este contrato? Contrato de compraventa mercantil. Antenida la circunstancia de que todos los contratos, sean o no mercantiles, se rigen por las reglas generales del Código Civil. No existe una definición específica de la compraventa y comercial, y para los efectos utilizaremos la misma definición que para la compraventa civil. Es decir, la compraventa es un contrato en el que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esa comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Ahora bien, lo que diferenciará a una compraventa mercantil de una civil es que en la primera se dan 3 características que la distinguen, y estas son: que puede verse sobre cosa mueble, que sea hecha con el ánimo de vender, permutar o arrendar en la misma forma o en otra distinta, es decir, que el comprado no sea un destinatario final, que exista un propósito lucrativo. Entonces, la compraventa que cumpla con estos requisitos se podrá considerar como mercantil. En cuanto a su ámbito de uso, debemos señalar que se da normalmente entre un comerciante y su proveedor. De esta manera, cuando el comerciante adquiere mercancía o mercadería para su negocio o que utiliza para presentar un servicio, posteriormente estaremos en presencia de una compraventa mercantil. Para asegurarnos que sea un trato seguro y rápido, debemos saber muy bien lo que tiene el contrato de compraventa para asegurarnos que se realizó de manera formal y que no nos traiga problemas derivados con este. Objeto: que por los derechos creados en él son bienes que estén dentro del comercio. Personas o partes: es la selección donde se estipula quién es el vendedor, persona física o jurídica que transfiere la propiedad o el bien. El comprador: quién es quien adquiere la propiedad. Formales, los contratos de compraventa no se dan de manera escrita, ya que la ley no lo requiere de tal formalidad, mas sin en cambio se recomienda que quede documentado de manera privada para futuras referencias, en excepción de inmuebles o contratos que obligan a realizar el escrito. Validez es la capacidad en donde se estipula que toda persona capaz de disponer de sus bienes, que puede vender y puede comprar determinada cosa o bien, además de contar con todo el consentimiento de ambas partes. Principal: el contrato de compraventa existe por sí solo, pues no depende de otro contrato. Debe recordarse que el contrato de compraventa se perfecciona por el consentimiento prestado por comprador y vendedor, de tal manera que si en el momento del consentimiento ya estaba definido el objeto y el precio, el contrato es perfecto. Dicho de otro modo, el contrato ocurre cuando, aunque no haya entrega de cosa ni costo definido, ya que lo que genera el contrato es la obligación al vendedor de entregar la cosa y el comprador de pagar el precio. Según el artículo 1258 del Código Civil Federal, los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces obligan no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Además de que el documento de compraventa se establecen obligaciones legales como vendedor. Por ejemplo, transmitir la propiedad, conservar el bien, el objeto de la compraventa hasta la entrega, entregar en óptimas condiciones, responder por evasión, responder de los vicios o defectos que tenga el bien. Asimismo, para el comprador son pagar el precio, pagar intereses por retraso, recibir el bien, asegurarse que recibe el bien en buen estado. Asimismo, existen muchos tipos de contratos de compraventa, como los siguientes. Tipos de contrato de compraventa. Dentro de la compraventa podemos encontrar algunas variaciones de contratos. Algunos de los más comunes son los siguientes. Compraventa con reserva de dominio. En esta modalidad, el traspaso posterior es realizado en el momento de la perfección del contrato, quedando la transmisión de la propiedad susceptida al cumplimiento de una determinada condición. Compraventa con pacto de preferencia. Modalidad por la que nace la obligación para el comprador que permite, en caso de futura venta, que un
de una determinada persona adquiera la cosa con propiedad sobre el resto de eventuales compradores. Compraventa con retracto convencional. Se atribuye al vendedor de un derecho subjetivo por el que puede recuperar la cosa vendida. Compraventa a prueba o ad gustum. Compraventa sometida a la condición futura e incierta de superar una prueba o degustación que permita averiguar si la cosa posee la calidad expresa o tácitamente convenida. Contrato de permutua. Este consiste en el intercambio de cosa por cosa. Pacto in diem addictum. En virtud de este pacto, el vendedor se reserva la facultad de considerar ineficaz un contrato de compraventa, válido y perfecto, si dentro de un determinado plazo encontrara otro comprador que ofrezca mayor precio o condición de pago más ventajosas. Compraventa de bienes muebles a plazo. Consiste en la venta a plazo o mediante fraccionamiento de precio en distintos periodos de tiempo. Otras modalidades de venta al público son rebajas, de promoción, de saldos, en liquidación, con obsequios, ofertas de venta directa, ventas a distancia, venta automática, venta ambulante, venta realizada en pública subasta. Asimismo, en función de la regulación legal, los contratos de compraventa se dividen en civil y mercantil. Contrato de compraventa civil regulado en el derecho civil y por el Código Civil y se efectúa cuando uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto en dinero o signo que lo represente. Contrato de compraventa mercantil es un tipo de contrato mercantil y está regulado en el derecho mercantil. Está regulado por el Código de Comercio y se refiere únicamente a cosas muebles. No se consideran los inmuebles. La intención de la persona que compra mediante una compraventa mercantil, como el contrato de compraventa de vehículo, es la de revender nuevamente las cosas adquiridas con ánimo de lucro. Según el Código de Comercio, no se considera compraventa mercantil las compras cuya finalidad están destinadas al consumo del comprador, las ventas que se hicieron los propietarios labradores o ganaderos, los de los frutos o productos de sus cosechas o ganados, o de las especies en que se les peguen las rentas, las ventas de los objetos construidos a fabricados por los artesanos, hicieron esto en sus talleres, las reventas que hagan cualquier persona no comerciantes del resto de los acopios que hizo una para su consumo. Gracias, compañera. También a continuación les hablaremos del préstamo mercantil. ¿Qué es el préstamo mercantil? Bueno, el Código Civil regula el préstamo mercantil en su artículo 1740 como un contrato real, de modo que el contrato no se inicia hasta que se ha entregado el bien al prestatario. Sin embargo, se puntualiza el carácter dispositivo de esta norma jurídica que indica el carácter real del préstamo. Esto significa que las partes pueden adelantar el inicio del contrato al momento del acuerdo entre ellas, aunque aún no se haya entregado el bien al prestatario. En ese caso, las partes estarían modificando la naturaleza del contrato, pasando este a ser considerado un préstamo consensual o personal. Para que un préstamo pueda ser considerado mercantil y no civil, debe de reunir dos circunstancias de acuerdo al artículo 311 del Código de Comercio y sucesivos. Una de las partes del préstamo debe ser un comerciante. A estos efectos se considera comerciantes a todas las sociedades mercantiles y a todas las personas físicas que, teniendo capacidad para ejercer el comercio, se dediquen a él habitualmente. Las cosas prestadas deben utilizarse en actos de comercio. Fiscalidad y tributación de los préstamos mercantiles. Hay que diferenciar si el préstamo es concedido por un particular o bien por una empresa en el ejercicio de su actividad económica. Si el que presta el dinero es un particular, la constitución del préstamo es una operación sujeta al impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Si por el contrario el préstamo es concedido por una empresa en el ejercicio de su actividad, la operación estará sujeta al impuesto sobre el valor agregado. No obstante, la Ley de Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y la Ley del IVA recogen que los préstamos realizados por particulares y empresas en el ejercicio de su actividad respectivamente resultan exentos de
de tributación. En caso de préstamos garantizados mediante los derechos reales como la hipoteca, quedarán exentos siempre del IVA, también del impuesto sobre transmisiones patrimoniales en el supuesto de que la concesión del préstamo sea simultánea y la constitución de una garantía. Si la garantía no es simultánea, el préstamo estará sujeta y no exenta del impuesto sobre las transmisiones patrimoniales que se aplica sobre particulares. Igualmente, cuando las garantías sean inscribibles en un registro público como la hipoteca en el registro de la propiedad, se deberá tributar por ITP la mayoría de los actos jurídicos documentados. Características del préstamo mercantil. Según la doctrina dominante, el préstamo mercantil goza de las siguientes notas características. Traslativo de dominio. El prestamista se obliga a entregar la propiedad de la cosa o dinero, y el prestatario puede disponer de la cosa prestada comprometiéndose a su devolución en especie o su equivalente en dinero. Principal. No depende de otro contrato para su existencia y validez, tiene fines y vida propia. Unilateral. Solo produce obligaciones en una de las partes, el prestatario, aunque si se acuerda entre las partes también se puede considerar bilateral. Rol real. Los efectos del préstamo no surgen hasta que se realiza la entrega de la propiedad. Gratuito por naturaleza y honoroso por excepción. Es gratuito porque el prestatario no está obligado a pagar contraprestaciones algunas si no se pacta específicamente. Aunque en la práctica comercial el carácter profesional de los prestamistas deriva a que se incluya la onerosidad en los contratos. Conmutativo. Desde el momento que las partes celebran el contrato, conocen las cargas y los gravámenes que se encuentran determinados en el mismo. Personal. La relación se establece en consideración a las circunstancias personales del cliente. Tracto sucesivo o instantáneo. La devolución de la cosa prestada se puede realizar en un solo acto o en varios. Clases de préstamos mercantiles. Se distinguen 4 tipos de préstamos en función de diferentes variables. Según la naturaleza de la cosa prestada, pueden diferenciarse a su vez de 3 tipos. El préstamo que tiene por objeto dinero. El prestatario recibe y se obliga a reintegrar una suma de dinero determinada. El préstamo que tiene por objeto títulos o valores determinados. El prestatario deberá restituir posteriormente esos valores por otros idénticos o equivalentes. El préstamo que tiene por objeto cosas fungibles. El prestatario deberá devolver la cosa fungible en identidad, cantidad y especie, salvo que sea imposible por extinción de la cosa fungible, en cuyo caso procederá al reintegro de su valor metálico. Según la duración del préstamo mercantil. Primero, tenemos el préstamo por tiempo determinado, que es el que se estipula específicamente en el contrato. Y en segundo lugar tenemos el préstamo por tiempo indeterminado. Por ejemplo, 30 días desde que se realiza una notificación formal. Según si el prestatario tiene que pagar interés o no por el préstamo mercantil. Préstamo gratuito. No se paga interés. No suele existir en la práctica. Préstamo oneroso. Se paga interés es lo más común. Según el préstamo, ¿es o no garantizado? 1. Préstamos sin garantía especial. 2. Préstamos garantizados, hipotecas, avales personales, etc. Las entidades de crédito suelen exigir garantía. En este punto incluiríamos a los préstamos con garantía de valores cotizables, donde el cumplimiento de las obligaciones está garantizado como una prenda sobre valores mobiliarios admitidos a cotización en una bolsa u otro mercado secundario oficial. Dentro de los elementos del contrato encontramos 2 tipos que a su vez se subdividen en varios más. Elementos personales: prestamista, persona física o jurídica que entrega la cosa fungible o abona el dinero. Prestatario, persona física o jurídica que recibe la cosa o importe solicitado. Elementos reales. Bienes objeto del contrato. Son los bienes fungibles o importe monetario sobre lo que se establece la relación del contrato. Plazo pactado. Marca la duración del préstamo y la fecha exacta de su vencimiento.
Interés. Si el préstamo es oneroso, es la suma que el prestatario se compromete a pagar al prestamista. Son legales si se abonan en la forma pactada y monetarios o procesales si se abona fuera del plazo establecido. Obligaciones de las partes intervinientes en los préstamos mercantiles. Se distinguen dos tipos de obligaciones en relación a las dos partes intervinientes en los préstamos mercantiles. Obligaciones del prestamista. El prestamista es obligado a entregar el bien al prestatario en la forma, tiempo y lugar indicados, al igual que hacer referencia a la cuantía del préstamo. Si el préstamo es dinerario, la forma no es problemática, por el contrario, sí se tiene que estipular en el contrato si entrega el préstamo en moneda nacional o extranjera. En caso de títulos valores, se estipulará la forma de transmisión del mismo. También se puede pactar que la entrega se realice en una sola vez o en varias. También tenemos las obligaciones del prestatario, que a partir del momento de la entrega es cuando se empiezan a hacer exigibles estas obligaciones del prestatario. Obligación de restitución. El prestatario o la persona que recibe el préstamo tiene la obligación de devolver al término de contrato una cosa de la misma especie y calidad a la prestada. Esta obligación de devolución es de cumplimiento aplazado, siendo el plazo el determinado en el contrato. Si el contrato no se especifica ningún plazo, de prestamista debe reclamar notoriamente el pago al prestatario, disponiendo de 30 días o 6 meses si se pacta entre partes. Desde tal requerimiento para cumplir si se acuerda entre las partes del prestamista. También puede disponer del saldo de la cuenta corriente del prestatario en cualquier momento. Otro aspecto que puede diferir es la amortización del préstamo. El prestatario podrá amortizar anticipadamente el préstamo ahorrándose el pago de intereses si se estipula así en el contrato. También puede estipularse que el prestamista pueda resolver anticipadamente el contrato si el prestatario no ha abandonado las cantidades debidas o si se declara insolvente. Dependiendo de la naturaleza de la cosa presentada, la cuantía de la obligación de devolución puede variar. 1. Si el préstamo es dinerario, el prestatario debe devolver una cantidad igual a la recibida de acuerdo con el valor legal de la moneda en momento de la devolución. El valor legal de una moneda no es el mismo que el valor del mercado, por lo que si hay variaciones entre ambos, el prestamista debe sufrir pérdidas o ganancias. Si el préstamo ha sido pactado en moneda extranjera, se tiene que devolver la cantidad en dicha moneda. Si no fue posible, se habrá de devolver en euros al tiempo de cambio del día de vencimiento. 2. Si el préstamo es de títulos o valores, el deudor debe devolver los mismos de la misma clase y condiciones. Si estos se han extinguido, las partes pueden haber acordado pagar el valor de los mismos en dinero. En caso de que no se haya pactado nada al respecto, el prestatario deberá entregar otros valores equivalentes. 3. Si el préstamo es en especie, suelen ser mercaderías, el prestatario debe de entregar otro tanto de la misma especie y cantidad. Si se hubiese extinguido, habría que entregar su equivalencia a dinero o lo separado en un pacto entre las partes. Obligación del pago de intereses. El prestatario solo tiene que pagar intereses si se ha pactado por escrito, aunque prácticamente no existen los préstamos mercantiles gratuitos en la actualidad. Según establece el artículo 3152 de nuestro Código de Comercio, se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor. De esta manera, no es necesario que se mencione la palabra interés en el contrato para que exista en un préstamo mercantil, sino que es suficiente que se pacte el prestatario debe devolver una cantidad mayor a la recibida. Si bien los intereses se encuadran dentro del ámbito de la libre voluntad de las partes, la ley establece los siguientes límites para evitar los préstamos usuarios. Cuando el interés es notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado en relación al caso concreto. Cuando las condiciones son lesivas del derecho del prestatario y todos los beneficios recuten
sobre el prestamista, cuando se considera que la cantidad entregada al prestatario en concepto de préstamo es superior a la real. En el supuesto de que el pago sea total, si el prestatario no paga los intereses debido al final del préstamo, el prestamista puede aceptar el pago renunciando el derecho de cobro de interés. Los pagos que realizan el prestatario destinados a saldar su deuda, primero van dirigidos a cubrir los intereses y luego el capital, a no ser que se haya expresado otros destinos de pago. Si el prestatario no ha pagado su deuda al día vencido, se convierte en moroso y tiene la obligación de pagar intereses moratorios. Ese interés puede ser diferente según el objeto del préstamo. Exactamente, si el préstamo es monetario, el interés moratorio será el estipulado en el contrato o en su defecto el estipulado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Si el préstamo es de títulos o valores, el interés moratorio coincidirá con la rentabilidad que produzcan o en su defecto con el interés legal. Si el préstamo es en especie, el interés moratorio será un porcentaje del valor de la cosa fungible. Si esa mercancía está extinguida, los peritos determinarán la cuantía de los intereses moratorios. En caso del que prestatario no pague los intereses, el préstamo devengará intereses moratorios mediante el pacto de anatocismo. Consiste en que los prestamistas podrán capitalizar los intereses líquidos y no satisfechos, generando a su vez nuevos intereses. Para que tenga validez el pacto de anatocismo, debe constar expresamente en el contrato. Por otro lado tenemos el depósito mercantil, pero mucho ojo, porque no podemos confundir el préstamo mercantil y el depósito mercantil. Depósito mercantil, contrato. Por el contrato de depósito de una parte recibe de otra que la entrega de una cosa mueble con obligación de guardarla y restituirla cuando sea reclamada. Artículo 1778 del Código de Comercio. Es un contrato de carácter real, pues basa la entrega de la cosa para entregar constituido y perfeccionado sin exigirse formalidad alguna en el persiguen de las partes con finalidad estricta de custodia, lo cual permite diferenciarlo de otros contratos, prenda y transporte. Nuestro Código de Comercio, aparte de dedicar reglas especiales al depósito en almacenes generales, de aludir a los depósitos bancarios en algunos preceptos, dicta normas de carácter general que habrán de ser aplicados a toda clase de depósitos en cuanto no se opongan a lo que con carácter especial establezcan los estatutos de las entidades depositarias. En defecto de unas y otras normas entrarán en juego las del Código Civil. El depósito no constituye por su propia esencia o naturaleza una operación de comercio. El carácter mercantil proviene de su adquisición al tráfico peculiar de un empresario específicamente cualificado para recibir depósitos o de que se cumplan en la operación los requisitos del artículo 303. También cuenta con dos tipos de depósitos mercantiles que son el regular y el irregular. Depósito mercantil irregular. Es el depósito de cosas fungibles que no son previamente especificadas. El depositario que adquiere la propiedad de las mismas se obliga a devolver en un plazo determinado otro tanto de la misma especie y calidad de lo depositado al inicio del contrato. El depositario suele consumir o utilizar las cosas depositadas, devolviendo otra cosa igual o equivalente al finalizar el depósito. La semejanza entre este contrato y el contrato de mutuo o préstamo es evidente. Por ello, y en el momento de devolverlo, los depositados al depositante y se aplica las reglas propias del préstamo. El depósito irregular constituye uno de los contratos más frecuentes de tráfico mercantil. Depósito mercantil regular es el depósito de las cosas no fungibles o de cosas fungibles que son previamente especificadas de manera que la obligación de custodia y devolución que asume el depositario recae siempre sobre las cosas que no son genéricas. El depositante deberá reembolsar al depositario los gastos hechos para la conservación de la cosa, así como lo indemnizable de los perjuicios sufridos. El depósito fuera
además de retribuido, el depositario asume la responsabilidad supletoria, responde sobre los daños provenientes de la naturaleza de las cosas depositadas. Sin embargo, podrá eximirse de total responsabilidad probando que hizo lo necesario para evitar o remediar los referidos daños y que avisó al depositante inmediatamente después de manifestarse la posibilidad real del daño. Código de Comercio, artículo 366. Artículo 303 del Código de Comercio. También tenemos que saber cuáles son algunos puntos importantes para que el depósito sea mercantil, que el depositario al menos sea comerciante, que las cosas depositadas sean objetos de comercio, que el depósito constituya por sí una operación mercantil. Artículo 304 del Código de Comercio. El depositario tendrá derecho a exigir retribución por el depósito, a no mediar pacto expreso en contrario. Si las partes contratantes no hubieren fijado la cuota de la retribución, se regulará según los usos de la plaza en que el depósito se hubiere constituido. Artículo 305. El depósito quedará constituido mediante la entrega del depositario de la cosa que constituya su objeto. Artículo 306. El depositario está obligado a conservar la cosa objeto del depósito según la reciba y a devolverla con sus aumentos, si lo tuviese, cuando el depositante se lo pida. En la observación del depósito responderá al depositario de los menoscabo, daños y perjuicios de las cosas depositadas sufrieren por su malicia y negligencia, y también que se provengan de la naturaleza o vicio de las cosas, si estos casos no hizo de su parte lo necesario para evitar o remediarles daños, avisos de estos, además al depositante inmediatamente que se manifestaran. Artículo 307. Cuando los depósitos sean de numerario con especificación de las monedas que lo constituyan, o cuando se entreguen sellados o cerrados los aumentos o bajas que su valor experimente, serán de cuenta del depositante. Los riesgos de dichos depósitos correrán a cargo del depositario, siendo de cuenta del mismo los daños que sufrieron o a no probar que ocurrieron por fuerza mayor o caso fortuito y superable. Cuando los depósitos de numerario se constituyeren sin especificación de monedas o sin cerrar o sellar, el depositario responderá de su conservación y riesgos en los términos establecidos del párrafo segundo del artículo 306, título 4 del depósito mercantil. Artículo 308. Los depositarios de títulos, valores, efectos o documentos que devenguen intereses. Artículo 309. Siempre que con asentimiento del depositante dispusiera el depositario de las cosas que fueron objeto de depósito. Y por último, pero no menos importante, queridos oyentes, tenemos el contrato de adhesión. Pero antes de hablar sobre este, les hablaremos sobre una pequeña historia para ustedes. Esta es la historia de Eduardo, un joven muy ansioso por comprar un sofá donde podría descansar después de trabajar. Un día decidió comprarlo en la mueblería recomendada por un amigo y estaba por el trayecto de su trabajo. Quería un modelo que había visto en una revista, por lo que determinó el color, tamaño, tipo de tela y demás características. Asimismo firmó el contrato y dejó un anticipo solicitado por el proveedor. El día de la entrega, Eduardo notó que el sofá tenía algunos desperfectos. Por tal motivo, Eduardo fue a reclamar a la mueblería, obteniendo como respuesta que no se hacían responsables, pues el sofá había salido en perfectas condiciones. Eduardo revisó el contrato y leyó la siguiente cláusula: el proveedor no será responsable de la pérdida, daño o deterioro que sufra el mobiliario en el caso de que se obliga a entregarlo en el domicilio del consumidor, y consideró que este será abusivo a sus derechos como consumidor, pues había recibido un producto de mala calidad y el proveedor se deslindaba de tal responsabilidad. Ante esta situación, Eduardo llamó a su amiga Leticia. Ella primero le preguntó si había leído previamente el contrato antes de firmarlo. Él, muy apenado, contestó: no, por la emoción de comprar no leí todas sus hojas. Posteriormente, Leticia le sugirió que presentara su queja ante la Procuraduría Federal de Consumidor, o sea, la Profeco,
pues este tipo de proveedores están obligados a registrar su contrato ante la institución para evitar prácticas abusivas entre proveedores y los consumidores. Leticia, por experiencia con otros proveedores, tenía conocimiento de los contratos de adhesión, aquellos que están registrados ante Profeco. Desde entonces, Eduardo y Leticia se informan antes de tomar una decisión de compra y revisan si el proveedor de su preferencia cuenta con su contrato de adhesión registrado ante Profeco. Así lo hicieron cuando contrataron su plan de telefonía celular, cuando el papá de Eduardo compró material para construcción o cuando el hermano de Leticia dejó a su perrito en la familia de una guardería. No, ahora bien, ¿has tenido una experiencia similar por no leer el contrato? ¿Sabes qué son los contratos de adhesión y qué proveedores deben registrarlo ante Profeco? A continuación, te invitamos a leer de compra sobre los contratos de adhesión, su registro y recomendaciones para antes de adquirir un bien o servicio, pues más vale antes informarse que lamentarse. Al momento de realizar una compra, a veces te gana tanto la emoción o es la urgencia que tienes por adquirir ese producto o el servicio que te ofrecen, o lo necesitas tanto o lo deseas tanto, que no te das la oportunidad de pensar y preguntarte si el proveedor debe otorgarte un contrato y si lo hay, de leerlo antes de firmarlo. Y es hasta este momento en el que algo ocurre con el bien o servicio adquirido que te detiene a pensar a qué se comprometió cada parte, cuál es su responsabilidad en ese acuerdo que establecieron. En una relación de consumo entre proveedores y consumidores, la Ley Federal de Protección al Consumidor establece como un principio básico de información adecuada y clara para los diferentes productos y servicios. Esta información, como las características, precio, especificación correcta de cantidad, composición, garantías, tiempos de entrega, entre otros, deben plasmarse en un contrato de acuerdo con la Enciclopedia Jurídica Mexicana del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Un contrato es un acto jurídico bilateral que se constituye por el acuerdo de voluntades de dos o más personas y que produce ciertas consecuencias jurídicas. En este acuerdo de voluntades existen contratos en los cuales, antes de firmar, el proveedor y tú negocian las condiciones sobre la compra que quedan plasmadas en el contrato. Por otro lado, hay contratos donde el proveedor establece previamente las cláusulas para la adquisición del bien o servicio, y tú no puedes modificar determinados contratos de adhesión. Adquisición del bien o servicio y tú no puedes modificarlas, denominados contratos de adhesión. Esos formatos uniformes deben de estar escritos en idioma español y tendrán que ser legibles a simple vista en el tamaño de la letra. Por lo general, su contenido se compone de... Sí, se compone de tipo, objeto y número de contrato. ¿Quién lo celebra? Pues pueden existir representantes, declaraciones donde se identifican las partes, las cláusulas, el lugar y fecha de acuerdo, las firmas, el número de registro ante Profeco y los anexos, que son los formatos. Respecto a las cláusulas, el mismo artículo define que estas no implican prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas, abusivas o cualquier otra cláusula o texto que viole las disposiciones de la Ley Federal del Consumidor. Lo anterior con la finalidad de buscar una equidad entre la obligación y derechos de proveedores y consumidores para las mejores prácticas en las relaciones de consumo en beneficio de ambas partes. El artículo 90 de la Ley Federal de Protección al Consumidor señala que no serán válidas las cláusulas cuando 1. Permitan al proveedor modificar unilateralmente el contenido del contrato o sustraerse unilateralmente de sus obligaciones. Bueno, de acuerdo con la Dirección General de Contratos de Adhesión, Registro y Autofinanciamiento de Profeco, algunas cláusulas abusivas o desproporcionadas son consideradas como tal cuando en las operaciones a crédito el proveedor se reserve la facultad de modificar el tipo de interés acordado. El precio se determina hasta el momento de la entrega del bien o servicio.
el precio final aumente sobre el convenido sin reconocer al consumidor el derecho de rescindir el contrato. Cuando no contemplen la indemnización por una cantidad equivalente a cantidades abonadas por el consumidor si la rescisión del contrato es imputable al proveedor. Cuando permitan al proveedor imponer y cobrar servicios adicionales sin que el consumidor cuente con la opción de aceptarlos o rechazarlos. Cuando se omitan la fecha de entrega de los bienes o servicios. Cuando condicionen la suscripción de un contrato de adhesión al envío de información con fines mercadotécnicos o publicitarios. Cuando se eximan de responsabilidad al proveedor por los daños que cause al consumidor. Por los plazos de garantía. Cuando se establezcan únicamente causas de incumplimiento por parte del consumidor que originan la terminación o rescisión del contrato y no se especifican las del proveedor. Las penas convencionales, cuando impongan plazos forzosos en la prestación de servicios sin justificación alguna, cuando no se determine el otorgamiento de bonificación o compensación al consumidor, cuando el servicio no se preste en la forma y términos convenidos. Como puedes observar, es de gran importancia leer y comprender el contenido de los contratos por los términos y condiciones a los cuales te comprometes con el proveedor al momento de aceptar el contrato y para conocer los derechos y obligaciones de este. Si te preguntas cómo puedes saber si un contrato no tiene cláusulas abusivas y qué proveedores deben proporcionarlo, a continuación te lo decimos. Cuando un contrato se registra en Profeco debe de contener una cláusula que determine su competencia para resolver cualquier controversia que subsiste sobre la interpretación o cumplimiento de los mismos y deberá especificar el número de registros otorgados por la institución. Artículo 86 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Antes de firmar, localiza los datos en el contrato. Existen dos tipos de contrato que se registran ante Profeco, contrato tipo y contrato no tipo. El tipo es un modelo de contrato que publica Profeco en el Diario Oficial de la Federación o una cámara de una rama comercial o industrial ha propuesto y puede ser adoptado por el proveedor. El contrato no tipo es aquel en el que el proveedor debe necesariamente presentar su modelo de contrato para el análisis del mismo, pues no existe un modelo previo. Y dos tipos de registro. Obligatorio. Los que demanda la ley de Profeco, una, NOM u otras disposiciones. Los sectores que deben registrar su contrato obligatoriamente son los siguientes. 1. Obligatorio los que demandan la ley de Profeco, una, NOM u otra disposición. Los sectores que deben registrar su contrato obligatoriamente son los siguientes. 2. Voluntario. Los proveedores podrán registrar libremente sus modelos de contratos, aunque no requieran el registro previo, siempre y cuando la Profeco considere que sus efectos no lesionan el interés de los consumidores y su contenido se apega a lo dispuesto a la Ley Federal de Protección al Consumidor, las NOM. Y además, los ordenamientos aplicables. A continuación te presentamos los siguientes contratos tipos voluntarios. Cabe señalar que la Ley Federal de Protección al Consumidor define al proveedor como la persona física o moral en términos del Código Civil Federal que habitual o periódicamente ofrecen, distribuyen, venden, arriendan o conceden el uso o disfrute de bienes, productos y servicios. Seguramente un proveedor te generará mayor confianza o te transmitirá seguridad si éste cuenta con su registro ante la Profeco, pues tú ya sabrás que la institución realizó un análisis y revisó exactamente todo con apego a la ley, protegiendo tus derechos y en condiciones equitativas. Seguramente un proveedor te genera mayor confianza si cuenta con su registro ante Profeco, pues ya sabrás que la institución realizó un análisis con apego a la ley, protegiendo tus derechos y condiciones equitativas.
Cuando se trata de un proveedor de servicios, solo podrá prestarte servicios adicionales no previstos en el contrato original si cuenta con tu consentimiento, ya sea por escrito o por vía electrónica. Si contrataste servicios adicionales y deseas cancelarlos, puedes hacerlo siempre que te encuentres al corriente en el cumplimiento de tus obligaciones contractuales y se vence el plazo mínimo pactado sin que ello implique la suspensión o la cancelación de la prestación del servicio básico. Si el proveedor desea realizar una modificación en las obligaciones o condiciones del contrato, será indispensable solicitar nuevamente el trámite de revisión y modificación ante la Procuraduría, quien en su caso de aprobarlo lo registrará como un nuevo contrato con otros datos de registro y dará de baja el contrato anterior. Además, la Profeco te informará por los medios disponibles de tal efecto cuando sea una cancelación de registro del contrato. Si existieran algunas diferencias entre el texto del contrato registrado ante Profeco y el utilizado en la compraventa del bien o servicio y estas son en tu perjuicio, se considerarán no puestas y sin validez. Por lo anterior, es importante que consultes previamente el contrato ante Profeco y si te detectas diferencias, denuncies al proveedor. También, si consideras que el contrato de algún proveedor contiene cláusulas abusivas o inequitativas y su registro no es obligatorio, puedes denunciarlo en esta institución. A continuación, añadiremos un claro ejemplo de un contrato mercantil. Tenemos primeramente al proemio, donde se identifica el nombre y cargo. Las declaraciones, donde se especifica la persona física o moral, su objeto social, la personalidad y su domicilio legal. Hablemos también que tenemos aquí a continuación las cláusulas, donde indica el objeto, el precio, el costo. Y finalmente la suscripción, donde tenemos el lugar y fecha y la firma de las partes. Muchas veces nos topamos con oportunidades de negocios que nos son imposibles de desarrollar en forma individual. Necesariamente tenemos que asociarnos con otras empresas o con otras personas que complementan los servicios o productos que nuestra empresa pudiera estar ofreciendo. Ocurre, sin embargo, que muchas veces no conocemos lo suficientemente a estas empresas o a estas personas como para constituir una persona jurídica como una sociedad anónima o que tal vez el negocio a desarrollar sea muy específico y de corto plazo. Ante tal situación, una forma de desarrollar ese negocio es mediante el uso de los llamados contratos asociativos, siendo los más conocidos son los de asociación en participación y los de asociación y el consorcio. Los antecedentes del contrato de asociación en participación datan en el contrato de comenda del derecho romano, pero ¿en qué consiste este? Bueno, por medio de este contrato, el comendador confiaba dinero o mercancías al comendatario por su utilización comercial en un viaje. Una vez concluido el viaje, se repartirán las pérdidas y ganancias en la proporción convenida. Podemos destacar la definición de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles en el capítulo 13 de la Asociación en Participación, artículo 252. La asociación en participación es un contrato por el cual una persona concede a otra que le aportan bienes o servicios una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio. Bueno, mira, desde nuestro punto de vista, la asociación en participación es una verdadera operación de crédito, que comúnmente se confunde con una de contrato de sociedad y que erróneamente está incluida en la Ley General de las Sociedades Mercantiles. Entendemos por crédito la obtención de un bien
de un bien presente a cambio de un bien futuro y por operación de crédito un contrato por medio del cual es posible obtener un bien presente a cambio de un bien futuro. El contrato de asociación es una operación de crédito. El contrato de asociación en participación que permite a la asociación deudor obtener bienes o servicios del asociado acreedor para poder realizar alguna actividad comercial a cambio de bienes futuros que consisten en una participación en las utilidades. La asociación en participación en una transacción por medio de la cual se obtiene un crédito y que está caracterizada por el riesgo de la pérdida recae sobre el acreedor. Por supuesto, mediante el contrato de asociación en participación, el acreedor puede generar grandes ganancias si la empresa del deudor es exitosa. Al mismo tiempo, el acreedor corre el riesgo de sufrir grandes pérdidas, pues si la empresa del deudor fracasa, el acreedor pierde lo aportado al deudor. En otras palabras, si el asociante fracasa, tendrá que compartir con el asociado las pérdidas. Sin embargo, si el asociante tiene un éxito, compartirá con el asociado las ganancias que puedan ser mucho mayores al valor del bien o del servicio que aportó. Por esta razón, consideramos que el contrato de asociación en participación es una operación de crédito y que aparenta ser una asociación entre el asociante y el asociado. Perfecto, y déjenme decirles que como todos los contratos de asociación de participación tienen características que la distinguen entre otros contratos. Bueno, ahora bien, el contrato de asociación en participación es un contrato principal, o sea, que se trata de un contrato principal cuando su existencia no depende de otra relación contractual. También es un contrato nominado, que quiere decir que es un contrato expresamente regulado por la Ley General de Sociedades Mercantiles. El contrato consensual en oposición a real es un contrato que se perfecciona con la formación del consentimiento, como lo vimos en un principio sobre los elementos del contrato. El contrato formal es un contrato que requiere del cumplimiento de determinados requisitos para que tenga plena eficacia y validez. Es también un contrato bilateral, donde hay una correlación entre las prestaciones del acreedor y las contraprestaciones del deudor. También puede ser un contrato aleatorio, pues es en el que los derechos y las obligaciones dependen de la realización del evento. Específicamente, las ganancias o las pérdidas para ambas partes dependen de la suerte de la empresa del asociante. Bueno, hablemos de los elementos que conforman este contrato. Las partes en el contrato de asociación en participación son, primeramente, el asociante, que es la persona a quien se le transmite la propiedad de bien o quien recibe la presentación de servicio por parte del asociado con la finalidad de utilizarlos en realización de una actividad determinada. A cambio de los bienes o servicios que recibe, el asociante comparte con el asociado las ganancias y las pérdidas obtenidas. El asociante obra en nombre propio frente a terceros, según el artículo 256 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. También tenemos al asociado, que difunde como aquella persona que transmite la propiedad de bienes o aporta servicios al asociante. El asociado no tiene relación con terceros acreedores o deudores del asociante. El segundo elemento es el objeto. El objeto del contrato consiste por una parte en la transmisión de la propiedad de bienes o la prestación de servicios por parte del asociado con la finalidad de financiar una actividad determinada. Por otra parte, el objeto del contrato consiste en distribuir las pérdidas y las ganancias entre el asociante y el asociado. Cabe destacar que las pérdidas para el asociado no pueden ser superiores al valor de los bienes y servicios aportados. El tercer elemento es el fin o motivo. El fin de este contrato es facilitar la obtención de un crédito para la realización de una actividad económica que produzca ganancias. El cuarto elemento es la forma. Es necesario que el contrato se haga constar por escrito, artículo 254 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero no es necesario que se otorgue ante federatario público. ¿Quieres decir que no es necesario acudir al registro público de comercio?
Exactamente, solo será necesario cumplir con formalidades relativas a la publicidad del acto jurídico cuando la naturaleza de las aportaciones así lo determine, como sería el caso de bienes inmuebles. Cabe mencionar que la ley también reconoce que las partes pueden acordar el cumplimiento de dichas formalidades aun cuando la naturaleza de las aportaciones no lo requiera. Bueno, ahora que conocemos la definición y lo que integran este contrato de asociación en participación, ¿cuáles son las causas de determinación del contrato, compañera? Bueno, el contrato termina una vez que se ha realizado el acto o actos jurídicos, para los cuales se aportaron bienes y servicios y se han repartido las ganancias perdidas entre las partes. De acuerdo con el artículo 259 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el contrato también puede determinar las mismas causas por las que pueden disolverse una sociedad en nombre colectivo. Bueno, ¿y cuáles son las causas de disolución de este tipo de sociedades? Estas son muerte, incapacidad, exclusión o retiro de uno de los socios, o porque el contrato social se rescinde respecto de uno de ellos, de acuerdo al artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sí, mira, tenemos un dato muy interesante, mira. La asociación en participación es un contrato que puede ser fácilmente confundido con las sociedades mercantiles. La nota que distingue el contrato de asociación en participación es que de este no surge una persona moral. En este contrato, a diferencia del contrato de sociedad, no hay un fin común, pues mientras que la finalidad del contrato de sociedad es crear una persona moral, en el contrato de asociación las partes tienen intereses opuestos. La finalidad del deudor es obtener crédito, mientras que la finalidad del acreedor es obtener el principal más los intereses. Por esta razón, no es siquiera posible hablar de una sociedad oculta, puesto que cuenta con las características de la sociedad: fin común, vocación a la pérdida y las ganancias. Como la asociación en participación no es una persona moral, no tiene personalidad jurídica propia, artículo 253, Ley General de Sociedades Mercantiles, y por lo tanto no cuenta con los atributos correspondientes: capacidad jurídica, nombre, domicilio, nacionalidad y patrimonio propios. Bueno, después de todo esto podemos recalcar algunas desventajas de los asociados, ya que estos no participan en la toma de decisiones del negocio, puesto que está a cargo del asociante. Corren el mismo riesgo que corre el asociante con su capital, pueden perderlo o pueden ganar. Participan en las pérdidas en caso de haberlas, como lo había dicho anteriormente. Si en este momento me preguntaran un empresario qué opción es mejor entre constituir una sociedad mercantil o un contrato de asociación en participación, no lo pensaría dos veces y tomaría la segunda opción, por la simple razón que de la carga corporativa que implica una sociedad: asambleas, órganos de vigilancia, protocolos, entre muchas otras. Y en segundo lugar, porque si es negocio que es meramente transitorio, lo indicado por su nobleza, flexibilidad y disposición legal sería la asociación en participación. Bueno, finalmente, quisiéramos añadir que después de hablar de los contratos y de las sociedades mercantiles, también queremos mencionar a través de qué documentos se establece una sociedad. Hablemos entonces acerca del acta constitutiva. Definiendo esta como un documento formal en el cual se registran todos los datos referentes a la constitución legal de una sociedad, especificándose bases, aportaciones, nombres, domicilios y función específica de cada integrante de la sociedad, administradores, etc. Hay diferentes tipos de actas constitutivas para empresas mercantiles y dependiendo del tipo de actas que se crea, la empresa presenta diferentes características en su administración y gestión de capital. Al crearse el acta constitutiva de una empresa, los socios adquieren obligaciones y responsabilidades que están ligadas al tipo de sociedad mercantil bajo la que se constituyen.
Las sociedades mercantiles son las que definen el tipo de acta constitutiva y se definen como entidades que cuentan con la participación de segundo o más socios que comparten un patrimonio en común. Empresa. Estos son los tipos de sociedades mercantiles más comunes en México: sociedad anónima promotora de inversión, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima. Actualmente puedes crear tu acta constitutiva en línea, ya que existen páginas web, plataformas en línea en México que te permiten generar tu documento de manera oficial ante la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esta es revisada, avalada por abogados y enviada para su formalización ante un notario corredor en una notaría oficial. Tú únicamente tendrás que asistir con tus socios a la notaría más cercana a tu ciudad para firmar y recoger el acta constitutiva de la empresa. Tú únicamente tendrás que asistir con tus socios a la notaría más cercana a tu ciudad para firmar y recoger el acta constitutiva de la empresa. A continuación, analizamos los datos más importantes que contiene un acta constitutiva: los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyan la sociedad, las actividades principales de la empresa, objeto social, el nombre de la empresa, razón o denominación social, duración de la sociedad, el importe del capital social, la cantidad de dinero aportada por cada socio y el porcentaje que reciben de la empresa, domicilio social de la sociedad, nombramiento de administradores de la empresa, los casos en que la sociedad disolverá antes del tiempo estipulado, las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores. A este contenido se les conoce como declaraciones que, una vez formalizados por el notario corredor público, llevarán el nombre de acta constitutiva de la empresa. Mucho ojo aquí, mira, ojo, porque el acta constitutiva es un documento muy importante, ya que representa la base legal con la que se inaugura una empresa u organización, además de que es necesaria y obligatoria para la formación jurídica de la misma. Bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas si alguien gusta opinar en nuestra página. Bueno, aquí tenemos una pregunta que nos dicen: ¿qué efectos puede causar una huelga en los contratos comerciales? Bueno, mira, desde ya, y teniendo en consideración que la contratación comercial se da en un contexto interempresa, una huelga de trabajadores puede tener graves efectos en el cumplimiento de nuestros acuerdos mercantiles suscritos. Imaginemos, por ejemplo, los efectos que puede tener la huelga de trabajadores portuarios para aquel distribuidor que tiene que enviar sus productos a sus clientes, que a causa de esta huelga cae en incumplimiento. Ahora se ha dicho que el caso de huelgas de trabajadores para aquel de los contratantes que se ve en la imposibilidad de cumplir no supone un caso fortuito, por cuanto esta situación es perfectamente previsible, siendo de su cargo el cumplimiento de todas las obligaciones contraídas. Así es, compañeros. Para finalizar, finalmente llegamos a la conclusión que es de suma importancia saber acerca de estos contratos mercantiles que se nos presentaron hoy en día, ya que este es un documento que contiene los acuerdos a los que se ha llegado entre dos o más personas naturales o jurídicas, dependiendo de qué tipo sea el contrato, y esto para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial.
y también sabemos que dichos contratos son de cumplimiento obligatorio porque presume que su contenido responde a la voluntad común de las partes sin que haya existido presión o coacción alguna. Pero los contratos obligan a las partes solamente en cuanto haya sido considerado expresamente ellos. También tenemos que saber que estos contratos son muy útiles en nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria, ya que al verse acabados los pactos o contratos verbales, estos nos han servido a lo largo del tiempo y son más fáciles de tratarse sin llegar a la violencia o desacuerdo de una forma muy agresiva. Los contratos mercantiles son importantes para saber qué tipo de acuerdo estamos celebrando y que no haya ninguna confusión a la hora de leer el contrato o de firmarlo, ya que si eso sucede tendremos que volver a redactar para tener una mejor redacción y esté listo para firmar. Existen dos tipos, uno es el contrato y la otra es el convenio. La materia civil es una de las más importantes dentro del estudio del derecho debido a que encontramos la base de la teoría, los contratos. En todos los contratos deben existir dos sujetos, uno pasivo y otro activo. Como recordarás, los contratos mercantiles son acuerdo de voluntad entre las partes. Es lo que se establece obligaciones, derechos en su caso, sanciones por incumplimiento. Para validarse como tales deben cumplir con tres requisitos fundamentales y son de utilidad en distintas operaciones mercantiles cotidianas. Los contratos mercantiles se distinguen de los contratos civiles en virtud de que estos persiguen un lucro, se presentan frecuentemente debido a que son parte del comercio, se realizan necesariamente entre comerciantes. Algunos contratos mercantiles no requieren tanta formalidad, basta la voluntad de las partes para su creación. El elemento esencial de los contratos mercantiles es el consentimiento, que es la aceptación de las partes de comprometerse mutuamente. La existencia de vicio en el consentimiento puede anular el contrato. Ya se ha visto la referente a los contratos mercantiles, sin embargo, todavía existen aspectos por conocer. También se puede destacar algunas desventajas de este. Un contrato mercantil puede ser desventajoso cuando presenta falencias en su redacción, dejando aristas abiertas a la interpretación. Puede significar mayor trabajo administrativo en negocios en los cuales puede ser más práctico trabajar sin contrato o con otro tipo de convenio. Causa retraso en el desarrollo de negocios que tienen que ver con la prestación de servicios y son requisitos de la empresa tenerlos formalizados previo a la presentación de servicio, ya que normalmente los contratos requieren varias revisiones y firmas antes de formalizarse. En muchas ocasiones nos negamos a celebrar la firma de un contrato al emprender algún negocio con amigos, ya que tenemos la creencia de que son personas de confianza y que nunca nos van a defraudar. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que alguno de los involucrados no cumpla con sus responsabilidades y obligaciones, motivo por el cual se recomienda protegernos ante esa situación, siendo de una manera de hacerlo a través de los contratos. Es cierto que si ambas partes son honestas, no hay necesidad de elaborar un escrito. No, pues todo gira a partir de que suponemos que cada una de las partes cumplirá sus obligaciones con otra. Sin embargo, existe el riesgo de que no suceda. Que es un contrato? Es la estipulación de la manera muy detallada de que las causas que las partes han analizado y que las han motivado a crear un compromiso es el instrumento a través del cual se identifican las personas que contraen las obligaciones. El objeto específico y las acciones de cada uno debe ejecutar para desarrollar de la mejor manera su parte. Asimismo, se establecerán de manera clara cuáles son las consecuencias que tendrán no cumplir con lo pactado por los contratantes y los mecanismos para llevar y resolver las diferencias que se generen. Por su parte, existen muchas razones para celebrar un contrato. Por citar un ejemplo, la necesidad de proteger ante todo quienes dependen de nosotros, reconocer las deudas por asegurar una inversión, etc.
Con el paso del tiempo, la manera de pensar de las personas va cambiando junto a los valores de la interpretación de las personas, pues la forma de cada individuo puede entender una obligación difiere de la persona a persona, ya que cumplirlas puede modificarse también por influencias externas y tipo político, religioso, familiar, de edad, de nivel de educación, cultural, económico, entre otras, pues los malos entendidos siempre están a la orden del día, y más cuando existen alguna cantidad de dinero de por medio, es cual que puede llegar a generar tensiones, discordias y pleitos que trasciendan más allá de los negocios. Es por eso que se recomienda, sea cual sea la oportunidad del trabajo, es el conjunto de acuerdos comunes que se lleve a cabo la celebración de un contrato, pues siempre es necesario tener las cosas por escrito y no debe verse como algo para generar desconfianza en los demás, sino como un compromiso y un auxiliar en las obligaciones de cada quien adquiere. Bueno, ahora bien, en conclusión, podemos decir que en el transcurso de la vida, al ser nosotros seres con la necesidad de relacionarnos, establecemos distintos vínculos sociales. Primeramente, la familia, considerándose a esta como un grupo social primario, con el cual compartimos un vínculo sanguíneo y un lazo muy estrecho, desde el nacimiento hasta que podemos valernos por nosotros mismos, para saciar nuestras necesidades básicas. Pero también encontramos otros vínculos que van más allá de la familia y la amistad, siendo estos relacionados al ámbito laboral y lo relativo a las distintas actividades económicas que realizamos para poder obtener los recursos que nos permiten alimentarnos, cuidarnos y desarrollarnos en la vida en sociedad, los denominados actos de comercio. Estas relaciones están regidas por el Código de Comercio, siendo producto de estas un contrato. Este se denomina como un documento legal que expresa un acuerdo común entre dos o más personas jurídicas capacitados para llevarlo a cabo, por medio del cual se crean, modifican, transfieren o extinguen obligaciones. Es necesario saber que el contrato debe acatar ciertos requisitos establecidos, como ya los mencionamos anteriormente, dando mayor importancia en esta ocasión al contrato mercantil, pues este contrato tiene verdadera relevancia en las relaciones comerciales, ya que radica en que se trata de un documento escrito en el que quedan reflejadas las obligaciones y las responsabilidades que asume cada una de las partes implicadas, puesto que en el caso de incumplimiento de alguna de las partes, será necesario recurrir a la justicia, teniendo así como evidencia válida dicho contrato, es de mera importancia, persiguiendo así un proceso más sencillo, corto y menos costoso, o sea, no es tan fácil, pero sí, resaltando que el proceso de un contrato mercantil es menos tardado que uno civil. Es por ello que en las relaciones comerciales, los contratos son algo que las empresas no deben dejar para después, ni tampoco en manos de cualquiera. Desde el principio, todas las relaciones entre compañías, sociedades, deben quedar formalizadas, pues de esta forma todos ganan en seguridad y se evitan posibles gastos futuros. Estas ventajas aumentan cuando de la redacción del contrato se encarga un abogado especialista en contratos mercantiles y principalmente conocedor de la legislación vigente. Ojo, te recuerdo que el abogado escuchará a ambas partes y redactará el contrato que mejor refleje el acuerdo alcanzado por las partes y que garantice la seguridad y la tranquilidad de su cliente. No olvides leer hasta las partes más pequeñitas antes de firmar un contrato. Hemos llegado al final de tu programa favorito, El Rincón Mercantil. No olvides dejar tu like y suscribirte. Te invitamos a ver nuestra próxima emisión donde trataremos temas sobre la propiedad industrial. ¡Hasta la próxima!